Bueno, muy buenas a todos, aquí nos encontramos en este nuevo video de Science Trash y vamos a hablar un poco acerca de procesos estocásticos. Vamos a tocar algunos conceptos generales y también es importante decir que ya se tiene para poder llegar a procesos estocásticos que ver algunos temas de probabilidad. Yo no he visto procesos estocásticos en muchas materias que no estén muy especializadas en lo que vienen siendo las ciencias, pero no sé, es decir, ustedes deberían de tener algunos conceptos, alguna vez podríamos tal vez verlos. De hecho, estoy aprovechando ahorita que todavía no tengo yo esta clase al 100% para explicarles más o menos algunos principios básicos, que ya saben que más que nada es repasarlos. Para mí y para ustedes, si es que tienen la idea y ya saben, si tienen algún comentario acerca de lo que estamos viendo, pues recuerden que yo tampoco soy un total, o sea, no manejo tanto lo que dicen los procesos estocásticos. Y bueno, vamos a empezar con lo que es un proceso estocástico. Existen dos tipos de procesos, heurísticos y estocásticos, en los que los estocásticos tenemos, por ejemplo, dos eventos, uno y dos, en los que yo eh, tengo una probabilidad P de que pase uno y tengo una probabilidad menos P que pase el otro. Mientras que en los procesos heurísticos, pues funciona más como si fuera una clase de relación, en la que si yo tengo unos determinados valores iniciales, entonces yo puedo saber cuál va a ser el siguiente paso. Por ejemplo, digamos que una partícula en movimiento, digamos, eh, por medio del análisis de la cinemática, yo podría decir que una partícula en movimiento que está moviendo con una velocidad dada, inicial y todas las características, pues yo podría determinar en un tiempo determinado cuál va a ser su posición. Entonces, es una característica que el proceso necesita de un tiempo. Entonces, aquí también obviamente necesito de un tiempo, sin embargo, yo no sé específicamente dónde puede acabar el objeto, es decir, no tengo una manera de determinarlo de manera 100% segura, y es por eso que se utilizan los procesos estocásticos, y es por eso que en la teoría de los procesos estocásticos se usa mucho lo que viene siendo la propia teoría de la probabilidad, que pues es, que no les digo que en algún momento tal vez podríamos ver. Entonces, los procesos estocásticos son variables aleatorias que dependen de un tiempo determinado. Y pues eso es lo que tenemos, ¿no? Determinar, estudiar cuáles vienen siendo esos procesos y varias características acerca de los mismos. Entonces, existen dos espacios de probabilidad. Uno en el que se define cada una de las variables aleatorias. Las variables aleatorias normalmente se notan, por ejemplo, X es una variable aleatoria, X sub 1, por ejemplo, para poder diferenciarlo de otra, es X sub 2. Son dos variables aleatorias diferentes. Eso no quiere decir que, bueno, es que son variables, ¿no? O sea, son distintas. Aunque pueden pertenecer al mismo conjunto y podemos estarlos utilizando, por ejemplo, aquí en el mismo sistema, a diferencia de lo que viene siendo variables normales, pues no se utiliza eso, ¿no? Entonces, a estas variables aleatorias que para cada t existe una variable aleatoria, entonces el conjunto general en el que se determinan de manera normal, se le llama el espacio de estados y se nota normalmente con la letra S, aunque ya saben que depende de la literatura del autor. Y bueno, T también es una propia, bueno, no es tanto una variable aleatoria, sino simplemente una variable más heurística, en el sentido de que podemos saber pues cuáles vienen, ¿no? Y pues se le llama el espacio temporal y normalmente se nota como T. Si, por ejemplo, algunos ejercicios que se ven de manera sencilla, estas, aunque son pequeñas introducciones, es saber cuál es tu T y cuál es tu S, los espacios de, de cosas de estados, el espacio de estados y el espacio de temporal, o sea, de parámetro temporal. Entonces, ¿y a qué nos referimos exactamente con un proceso estocástico? Vamos a ejemplificarlo de manera muy sencilla. Por ejemplo, con lo que viene siendo una partícula, que es lo más clásico, del movimiento browniano. Por ejemplo, nosotros es una partícula y nosotros podríamos, bueno, y tiene una cierta probabilidad de moverse de un lugar a otro. Ahora, claro que no se habla específicamente de una partícula cuántica necesariamente, que tiene comportamiento probabilístico también, sino simplemente por el hecho de que la partícula está sometida bajo muchas otras fuerzas. Entonces es prácticamente imposible, si estás estudiando la partícula sola, saber hacia dónde se va a mover. Entonces lo único que podría saber es más o menos la probabilidad de que se encuentre en un determinado sector específico. Entonces, por ejemplo, en el paso uno yo tengo una variable aleatoria. No sé cuál va a ser, no sé cuál vaya a ser su valor. Lo que sí sé es que se va a encontrar dentro de un determinado S, ¿no? O sea, yo podría hacer, por ejemplo, S específicamente es para solamente el primer valor, pero, por ejemplo, yo podría decir que en todo el espacio en el que se puede mover,
entonces ese viene siendo su S. Si la variable aleatoria aquí representa lo que viene siendo la posición en el espacio que ocupa, entonces el estado del espacio de estados tiene que ser todo el lugar en el que se puede encontrar la partícula. Entonces, X1 vendría siendo el primer lugar en el que se encuentra, X2 sería el segundo estado en el que se encuentra después de haberse estado en el primer estado, y X3 y sucesivamente. Entonces, bueno, es de manera bastante sencilla ver que, por ejemplo, aquí lo que viene siendo los subíndices son precisamente los valores que pertenecen a la variable, o más bien, perdón, a lo al proceso, perdón, al espacio temporal. Ahora existen 4 tipos de variables, de procesos estocásticos en función de las características del espacio o sea, del espacio de estados y del espacio temporal. La verdad es que son bastante sencillas, pero pues se pueden estudiar de manera distinta y es por eso que es importante saber diferenciarlos. Como ya saben, realmente por eso se hacen las diferenciaciones, por si existen algunas importantes cosas que puedes estudiar de un lugar o de otro. Por ejemplo, este de aquí, bueno, vamos a ver pues los 4 que son, van cambiando en función de qué es este. Por ejemplo, esto puede ser discreto o puede ser continuo, es decir, definido, por ejemplo, los números naturales o que tenga alguna asociación con los números naturales. No necesariamente tiene que ser numérico, aunque claro que normalmente es porque se refiere a tiempo, no necesariamente siempre tiempo. Ya saben que la variable tiempo en matemáticas puede representar otras cuestiones, pero normalmente se refiere a tiempo. Entonces puede ser discreto, que esté relacionado con los naturales, o puede ser eh, continuo, que puede estar relacionado a valores reales, ya que si es finito, finito, acotado o no acotado, pues ya también depende de eso. Pero eso no importa, por lo menos no para estas clasificaciones ahorita. Y luego existe, para ese es lo mismo, ese puede ser también natural, o sea, puede ser una relación natural, o sea, una cardinalidad natural, por así decirlo, en el sentido de que es discreta, porque ya saben que los naturales son infinitos, son, no me acuerdo cómo se llama, Aleph creo, y R pues también, o sea, creo que no es Aleph, no me acuerdo exactamente cuál infinito es pero sí. Y entonces son las 4, son simplemente las combinaciones, ¿no? Puede ser un proceso estocástico de espacio discreto a tiempo discreto, o sea, proceso discreto, pues, a tiempo discreto, porque tienes los dos discretos, tanto tiempo, espacio temporal como su espacio de estados. Y puede ser, ya saben, discreto, o sea, de espacio discreto y tiempo continuo, o puede ser continuo con discreto, o puede ser continuo con continuo. Por ejemplo, en esta de aquí específicamente, si nosotros estuviéramos hablando de esta partícula, sino considerando que es una partícula cuántica, nada por el estilo, podríamos decir, por ejemplo, que todo el lugar en el que se puede encontrar la partícula podría ser considerado de manera bastante regular como una cosa continua. Por ejemplo, puede ser R2, R3, entonces estaríamos hablando de un proceso continuo. Ahora, con tiempo realmente también real, porque la partícula podría encontrarse, o sea, podría medirla en el segundo 1, por ejemplo, y en el segundo 2, sí, o 1.5, 1.3 o lo que sea. Entonces también viene siendo este movimiento de las partículas, la partícula browniana, un proceso estocástico discreto a tiempo bueno, perdón, continuo a tiempo continuo. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un proceso estocástico discreto? Pues la verdad es que no es tan difícil de verlo. Eh, Tal vez ahorita no se me ocurre construirlo de algún ejemplo específico. Y no, creo que sí, hay un ejemplo bastante sencillito, que es como, bueno, no, imagínate que tienes 3 marcas, A, B y C. Y bueno, tú tienes un comprador. Y bueno, este comprador puede comprar cualquiera de las marcas con una probabilidad tal, digamos, una P de A, una P menos, bueno, no sé, una menos P menos Q de B y Q de C, por ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, el cliente, bueno, aquí podríamos ver qué es lo que estamos teniendo, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos definir aquí en nuestro proceso estocástico nuestras variables aleatorias en función del tiempo? Bueno, hay que ver que el cliente, en este caso, viene siendo no tanto nuestra variable aleatoria, porque aquí lo que se interesa saber es ¿cómo se llama? ¿Qué producto, qué marca compró del producto? Entonces, nuestra variable aleatoria vendría siendo cuál de estos productos. Entonces, su espacio de probabilidad de este ejemplo
vendría siendo precisamente las tres marcas, mientras que aquí es el espacio R3, R2, o dependiendo de dónde se mueva la partícula. Aquí solamente tenemos tres marcas en el que se puede mover nuestra variable aleatoria. Claro que estamos hablando de este ejemplo específico en el que nosotros nos decidimos decantar por A, B y C, en el sentido de que es más significativa la información que vamos a obtener de eso, que es precisamente si tú estuvieras trabajando de verdad en un caso particular de estudiar un estudio de mercado, pues te interesaría más saber esto, o sea, generar la variable aleatoria por medio de las marcas. Y bueno, es algo que ya tiene un poco de discernimiento personal. También podría ser el caso de que lo que te interese es saber el cliente, pero la verdad, por ejemplo, en este caso en específico no tiene mucho sentido enfocarse en el cliente. Bueno, entonces, ese vendría siendo nuestro espacio de estás propuesto. Y el espacio de tiempo, en este caso, como pueden ver, no va a ser un tiempo en sí, sino que va a ser el cliente. Es decir, el cliente número 1, el cliente número 2, 3, 4 y sucesivamente. Dependiendo de cuántos clientes tenga, va a ser el tamaño de mi espacio de probabilidad. Ahora aquí lo estoy nombrando con 1, 2 y 3. Aquí no necesariamente tiene que ser números. Aquí como pueden ver estos no son números, son letras que representan las marcas, podrían ser también los nombres de las marcas, podrían ser los dibujos de las marcas, podría ser específicamente de alguna manera la abstracción de las propias marcas y aquí también podría ser los nombres, etcétera. Entonces, como pueden ver, les digo que lo importante es la cardinalidad, el funcionamiento, no necesariamente tienen que ser discretos y de tal manera de que sean números, sino que pueden ser cualquier otra cosa. Claro que la manera más sencilla siempre de representar las cosas pues es por medio de números y letras, pero pues si ustedes quieren pueden representarlo de esta manera. De hecho, hasta podría llegar a ser un ejercicio si en algún momento les toca esta materia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si aquí yo no tengo una cantidad delimitada, yo podría, por ejemplo, determinar la cantidad de posibles empleados o posibles clientes que tengan un día determinado. Entonces podría decir, pues bueno, mi máximo yo sé que viene siendo mi n por el máximo de allá. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy realizando un análisis completo, considerando un máximo n, pues, tendría que ser necesario considerar el n. Eh, bueno, en varios casos, si tú quisieras cierto nivel de precisión, de hecho, como les digo, esto es simplemente la introducción, porque luego los procesos, los métodos que se utilizan para realizar ciertos cálculos son los importantes, que en sí ya saben que no es para predecir la probabilidad, sino más bien, o sea, qué momento sigue. O sea, yo por medio del análisis no voy a saberte, no, no voy a poder decirte en qué lugar va a aparecer la partícula, sin embargo, podría darte cierta información de la probabilidad conjunta de los posibles estados de la partícula. Es decir, yo podría saber, si yo puedo saber qué probabilidad hay de que una partícula se encuentre en el estado tal, después de haberse encontrado en el estado cual, entonces podría decirte en promedio general cuál es la probabilidad de encontrar la partícula en todo el lugar. Aquí también yo podría decirte, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que las N clientes compren cuál producto. Entonces, de esa manera, por ejemplo, una estrategia que tú podrías utilizar sería saber cuánto producto tú necesitas comprar de cada uno de estos por medio de esto, ¿no? Esto ya vendría siendo un poco de lo que viene siendo estadística inferencial. Lo que tú estás usando en esta parte viene siendo el proceso estocástico para determinar cuál es la probabilidad de que compre determinado producto. Y bueno, lo que tú obtienes primero obviamente es la estadística básica, es decir, por medio de la estadística vas a predecir, o sea, vas a predecir esto, ¿no? Vas a decir la probabilidad es tal de que compre estos por medio de la estadística, es decir, tú has visto cómo ha sido el comportamiento de compras de estos productos, de estas marcas, y entonces por medio de eso ya vas a generar el modelo 8. Creo que yo realicé algunos ejercicios de eso. En algún momento, tal vez si ustedes quieren, si vemos ejercicios de estas cosas, podríamos ver algún ejercicio de eso. De momento simplemente lo voy a dejar así. Ahí ya saben que esta es la pequeña introducción. Bueno, vamos a seguir entonces con, ya vimos lo que viene siendo un poco de los procesos. Hasta casi vamos a seguir un poco con la parte teórica básica de esto. Ay, ay, ay. Que son los diferentes tipos de procesos estocásticos, más allá del discreto a tiempo continuo y eso, están diferentes dependiendo de las características pues del propio proceso, o sea, de las variables aleatorias, ¿no? Por ejemplo, está el proceso que se le llama el proceso estocástico estacionario. Es un poco, bueno, tal vez un poco, no, ¿cómo decirlo? Antiintuitivo el hecho de considerar un proceso estocástico que es estacionario, porque precisamente implica la aleatoriedad, que no sabes en qué lugar te va a quedar. Sin embargo, ¿qué se refiere con estacionario cuando estacionario normalmente se refiere a datos dados, ¿no? Y realmente estacionario se refiere precisamente a eso, que tiene en particular la esperanza matemática del proceso estocástico
pues es constante. Es decir, bueno, es n para todo t, ¿no? Para todo t perteneciente a tu espacio temporal. Bueno, no exactamente para todo t, no necesariamente de hecho, o es casi siempre n, porque es lo que se busca, ¿no? Obviamente puede haber ruido, puede haber algunas movimientos, sin embargo se busca esto. Por ejemplo, lo más regular es que tú definas tu esperanza para cada determinado intervalo. O sea, por ejemplo, no necesariamente t perteneciente a todos los t del espacio temporal, sino, digamos, un t perteneciente a, bueno, un t múltiplo de k perteneciente a t. Y k pues es un periodo en el que se va repitiendo esta estacionalidad, ¿no? Y claro, no solamente la esperanza, también la varianza también tiene que ser constante de la misma manera en la que es la esperanza. Claro que pueden haber diferentes tipos de maneras de ver lo estacionario si solamente fuera esperanza o varianza constantes, aunque normalmente si tiene alguna de las dos constantes es de esperar que la otra de cierta manera sea constante, aunque no es siempre. De hecho tiene diferentes comportamientos. Vamos a ver a qué nos referimos esto con una tabla básica, perdón, una gráfica. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos, por ejemplo, el proceso estocástico, la variable aleatoria. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos algo así, perdonen que dibujo feo, bueno, lo importante aquí es ver que existen ciertos intervalos regulares del proceso estocástico, es decir, existe un comportamiento que se va repitiendo. Aunque sea en un determinado periodo, esto va a determinar, por ejemplo, que la esperanza sea constante y también la varianza. Lo ideal es que las tres sean exactamente constantes y para realizar los análisis totales de esto se hace la consideración, de hecho, de que son estacionarios al 100%. Existen, por ejemplo, si no tuviera la varianza constante, entonces esto podría crecer de distribución, por ejemplo, más para sí. Si no tuviera el promedio constante, sin embargo, si la varianza, pues podría irse como por así, cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya depende de la gráfica, bueno, del comportamiento. Entonces es un proceso estacionario que tiene que tener estas variables eh, constantes, no necesariamente para todo t, sino tal vez para un k, y de esa manera tú puedes estudiarlo. Aunque claro que como ven, sigue siendo un proceso estocástico en el sentido de que tú no sabes cuál viene después, o sea, qué t depende, o sea, qué x depende de cada t. Sin embargo, más o menos sabes el comportamiento de un conjunto de t, ¿no? Que es lo interesante de ver de los procesos estocásticos estacionarios. Ahora existen otros, dependiendo de la dependencia de las variables aleatorias. Ya sabemos que las variables aleatorias pueden ser independientes o dependientes. ¿A qué se refiere con dependientes o independientes? Bueno, pues que la probabilidad, por ejemplo, si yo tengo que x de 1, bueno, vamos a ver así, probabilidad de x de 1 tal x de 2. Si esto es igual a p de x de 1 por p de x de 2, eso quiere decir que x de 1 es independiente de x de 2 y viceversa, obviamente. Pero si resulta que p de x de 1 dado x de 2 es la fórmula de Bayes, que es la probabilidad de x2 dado x1 por la probabilidad de x1 sobre p de x2. Entonces, como pueden ver, realmente la relación es totalmente directa. Si x2 es independiente de x1, entonces no importa cuál valor sea x1, x2 va a ser, o sea, la probabilidad de x2 dependiendo de x1 va a ser es simplemente p de x2. Entonces, perdón, aquí simplemente era p de x1, perdón, sí. el lineamiento independiente, ¿no? Y ya, eso es todo, ¿no? Es lo que es ser independiente de una variable aleatoria. Claro, esta no es la definición formal, simplemente es una consecuencia con la que tú podrías saber si son independientes. Entonces, es muy importante saber si son independientes, porque el hecho de querer tú que dependan de una determinada probabilidad es bastante complicado de analizar. Sin embargo, sí son importantes. Bueno, sí se pueden analizar. Por ejemplo, existe otro tipo de... Bueno, vendría, por ejemplo, siendo, si yo tuviera un caso particular de eso, sería un proceso estacionario con variables aleatorias independientes o independientes. O sea, cada estado es totalmente
independiente del anterior, y eso pues, se puede analizar de diferente manera. Eh, si es, además de ser independiente, es aleatoriamente, bueno, ¿cómo se llama? Idénticamente distribuidas. ¿Qué significa idénticamente distribuidas? Bueno, pues obviamente X1 se define en un espacio de probabilidad dado, S, y bueno, tiene una distribución dada asociada. O sea, pues una probabilidad F, pues. O sea, F de X1 es igual a tal por determinados valores de X y cosas por el estilo. O sea, el punto es que si tiene una distribución semejante, ya sea, no sé, Poisson, uniforme, exponencial, u otras, entonces cada una de las variables aleatorias es así, entonces se le llama un proceso estocástico homogéneo, que de hecho el proceso estacionario es un proceso estocástico homogéneo, y bueno, eso se puede ver precisamente porque definitivamente para que la esperanza matemática sea, y también la varianza, sean uniformemente, bueno, constantes, se esperaría precisamente, primero, que ronden los mismos valores. ¿No? O sea, que hay un determinado margen en el que están rondando tanto en X, o sea, los valores del espacio de estados, como los valores del espacio temporal, que estén idénticos, o sea, que tengan un tamaño regular, y, y de esa manera, pues tú puedes saber, por ejemplo, que la probabilidad de que una partícula se encuentre en un determinado espacio, o sea, de que, más bien que del estado determinado se encuentre en un determinado punto, pues es el mismo, o sea, tiene la misma distribución que los otros. Esta no es una demostración formal. Posteriormente podríamos ver cuál es la demostración formal de ver por qué el proceso homogéneo, bueno, por eso porque estos estacionarios son procesos homogéneos. Recuerden entonces la definición, homogéneos es que tengan cada una de sus variables aleatorias que sean independientes unas de las otras y además que sean idénticamente distribuidas. De hecho, no sé si todos los procesos estacionarios con esta definición sean necesariamente homogéneos, pero posiblemente podríamos demostrarlo de cierta manera, tal vez cierto conjunto grande de estacionarios. Aunque claro que aquí en mi documentación dice que todos, pero pues ya con la definición completa, pues podemos dudarlo un poco, ¿no? Bueno, ahora vamos a ir a lo siguiente, que es los procesos de Markov. Bueno, que es otro tipo de clasificación de procesos estocásticos. Existen diferentes tipos de procesos dependiendo de diferentes condiciones. Como podemos ver, ya tenemos lo que viene siendo dependiendo del comportamiento de los indicadores estadísticos, por ejemplo, la esperanza, la varianza, o la probabilidad también, indicadores de probabilidad, o también puede ser por el comportamiento probabilístico entre las variables, ¿no? Por ejemplo, también existe uno que se llama, antes de entrar a los de Markov, incrementos independientes, procesos estocásticos de incrementos independientes, en las que, bueno, yo tengo mi xn eh, y xn-1, entonces de aquí eh, va a ser independiente del anterior, y ya. Eso es ser incrementos independientes, o sea, prácticamente que es una función de lo que viene siendo los estados de probabilidad, son independientes de ese. Ahora, de aquí precisamente es el que se utiliza para lo que viene siendo los procesos de Markov, o algo similar, bastante similar. De hecho, sí, son muy similares. De hecho, creo que es fácil demostrar que, que uno es dependiente del otro y así viceversa. O sea, tiene mucha relación lo que vienen siendo los de incremento independiente y los procesos de Markov. Los procesos de Markov son aquellos que cumplen la propiedad de Markov. O sea, cualquier conjunto que cumpla o sea, cualquier proceso estocástico que cumpla la propiedad de Markov es estocástico. Ahora, ¿cuál es la propiedad de Markov? Y es la falta de memoria. Así le llaman ¿cómo se llama? Al criterio o a la propiedad de Markov, que el proceso tenga falta de memoria. ¿Qué se refiere con falta de memoria? Que el valor actual solamente depende del valor anterior. ¿Qué me está diciendo eso? O sea, ¿qué me está diciendo que x de 2, o sea, la probabilidad de x de 2, bueno, o sí, x de n, solamente dependa de x de n menos 1? O sea, algo así, ¿no? X de n tal que x de n menos 1 es igual a pues, esto, ¿no? Xn menos 1,
tal que x de n y por x de n sobre x de n menos 1. Por ejemplo, eso de que de así de Bayes, ¿no? Mientras que no depende de las otras. O sea, no depende de las otras. Claro que como pueden ver, es el hecho de que uno depende de la otra de cierta manera hace que también dependa del anterior, pero realmente no. O sea, es un poco complicado de ver, no sé si ustedes lo ven, pero es sencillo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una partícula, precisamente moviéndose en el espacio, entonces digamos que depende de un solo, solamente depende de su último estado para saber en qué posición se va a quedar. Por ejemplo, si yo supiera que la partícula se mueve una cantidad determinada cada movimiento, por ejemplo, un segundo, digo, un metro, por ejemplo. Eso quiere decir que si cada movimiento, o sea, cada momento, la partícula se mueve un solo paso, o sea, un metro, entonces yo no necesito saber dónde se encontraba antes. Lo único que necesito saber es dónde se encuentra en el momento pasado. O sea, antes del antes no necesito saberlo para saber dónde se va a encontrar después. Sí, a eso se refiere el proceso de Markov. O sea, yo no necesito saber dónde se encontraba mucho antes de todo eso. ¿Existen otros procesos en los que sí importa dónde se encontraba 2 momentos antes? Sí, obviamente. Ahorita no se me ocurre un ejemplo, posteriormente podríamos ver alguno, pero el punto es de que sí. En este caso, en el que le estoy exponiendo, no. Y de hecho, esto, como se puede ver, es prácticamente relacionado con lo discreto. De hecho, desde los propios incrementos independientes. Porque, o sea, puedes tener incrementos independientes cada intervalo de tiempo, pero en sí no estás analizando todo el problema, sino que lo haces de manera discreta. No puedes decir cuál viene específicamente después del otro si es continuo, precisamente porque son infinitos. Entonces una diferencia, bueno, podría ser infinitesimal, pero no creo que se aplique igual. Tal vez con un poco de cálculo o algo así, límites ahí, pero en general no, en general tiene que ser discreto. Y el hecho de que pueda ser discreto permite algo que son precisamente las cadenas de Markov para el análisis de procesos estocásticos. Si no me recuerdo, creo que sí existen también los procesos estocásticos de Markov que no tienen discretas y que precisamente no tienen cadenas de Markov. Pero vamos a ver lo que son las cadenas de Markov. Y eso, acuérdense, la propiedad es que tienen falta de memoria, que dependen de eso. El hecho de que la propiedad de dependa de quiere decir que son los incrementos, o sea, los incrementos son linealmente independientes. Posteriormente vamos a demostrar eso. Ya saben que si les digo que hay una demostración, pero de momento no puedo hacerla, ustedes recuerden en el futuro para que yo la busque y así la haga. Posiblemente dedique un video completo a la demostración y más que nada a investigarla, ¿no? Así que ya saben, disculpen si no los puedo demostrar de momento. Vamos a pasar entonces ahora sí con los procesos de Markov, las cadenas de Markov, y yo creo que eso estaría bien de momento. ¿Qué son las cadenas de Markov? Vamos a dibujar una. Bueno, obviamente las cadenas de Markov se pueden interpretar, se pueden esquematizar con la teoría de grafos, en las que los vectores, bueno, perdón, las aristas, no, estas son aristas, ¿cómo se llaman estos? Los grafos, los puntos, sí, los puntos del grafo. No me acuerdo cómo se llaman específicamente, pero el punto es de que estos son estados, son los estados en los que puede encontrarse el sistema. El sistema se puede encontrar en estos estados y las aristas son maneras de llegar a ese estado y por ende tienen asociado algún valor. Primero que nada tienen asociado lo que viene siendo una dirección. O sea, si yo por ejemplo puedo pasar de este estado 1 al estado 2, entonces le pongo en la flechita así, ¿no? Y cada uno de los estados, o sea, cada una de estas flechitas normalmente se le tiene también lo que viene siendo la probabilidad de que yo llegue de un estado a otro. Entonces, por ejemplo, este de aquí, no necesariamente tienen que ser infinitos, también pueden ser infinitos, obviamente. Ese de aquí, pues, por ejemplo, debería tener esto de acá, por ejemplo, y no sé, disculpen, aquí no, aquí borro y es 1 menos p, y ya se acabó. Y por ejemplo, esto podría ser, no sé, por ejemplo, algo así como uno de acá, y pues, no sé, por ejemplo, uno. Eso es un ejemplo. Entonces, lo importante aquí es ver que, por ejemplo, yo, si estuviera en este estado, vamos a ponerles números para que se note. En el estado 1, tengo una probabilidad P de pasarme al estado 2 y tengo una probabilidad 1 menos P de pasarme al estado 3. Ahora, obviamente las probabilidades siempre tienen que ser 1 o si no, no son probabilidades. Por lo menos así notadas. O sea, se pueden de alguna manera colocar como si fueran 1 sin importar los estados, ¿no? Obviamente. Es parte de la teoría de la probabilidad. Entonces, en estado 2, por ejemplo, dice que siempre va a volver al estado 1
el mismo estado, porque es probabilidad 1 de que vuelva a su propio estado, y el sistema en estado 3 también tiene probabilidad 1 de volver al estado 2. De hecho, esto ya tiene algunas propiedades, que es obviamente que esto es absorbente. Bueno, solamente va a terminar en un punto. Es decir, por medio de este análisis, yo sé cuál va a ser el resultado. O sea, yo sé, por ejemplo, que el resultado va a ser 2. O sea, este proceso estocástico va a terminar en 2 sin importar lo que yo haga. Claro que analizar esto ahorita es bastante sencillo porque, bueno, tenemos dos opciones para uno, por ejemplo, si estoy en el estado 1, pero una de ellas es ir directamente al estado 2, así que se termina ahí, o sea, cuando yo llegue al estado 2 termina. Si me voy fuera del estado 3, en el estado 3 tengo una probabilidad de 1 de llegar al estado 2, entonces necesariamente voy a llegar al estado 2, esté en 1, haga como le haga, en 3 también y en 2 también, entonces yo espero que mi estado final va a ser 2 para este proceso de Markov, para esta cadena de Markov. Entonces, no necesariamente siempre va a ser así, algunas veces vas a obtener diferentes resultados y eso lo vamos a ver más en lo que vienen siendo las tablas para resolverlo. Les digo que esta vez no vamos a verlo, pero vamos a ver algunos ejemplos de comportamientos similares a esto, que tienen sus diferentes nombres. Vamos a empezar entonces con lo que se le llama la periodicidad. Por ejemplo, tenemos A sub n igual a I y el periodo igual a I. Bueno, el periodo de I igual a D. Entonces, perdón, sí, solo sí, A de n más m es igual a I, entonces D divide a m. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Bueno, yo a esto le estoy diciendo que en el paso aésimo, en el paso enésimo, perdón, de, digamos, en el paso enésimo para estar en I, la periodicidad de I es igual a D, si solo si cosa A de n más m es igual a I, entonces D divide a m. No sé, o sea, es un poco difícil de expresar así, vamos a verlo de manera ya ejemplificada, que bueno, a mí lo que no me queda mucho en esto son los ejemplos, aunque el concepto pues espero que más o menos, y bueno, por ejemplo, digamos un periodo que ni siquiera es periodo, que tiene otro nombre por ende, que es por ejemplo, digamos que yo tengo una probabilidad P de ir a 2, una probabilidad también P de ir a 3, de 3 a 2, tengo una probabilidad, bueno, de ir de 3 a 3, por ejemplo, P, de ir a 3 a 2, 1 menos P, y de ir de 2 a 1, 1 menos P, y así también, ajá, de 1 a 1, 1 menos P, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la cantidad mínima de pasos que yo necesito para regresar a 1, por ejemplo? Para regresar a 1, ¿cuál es la mínima cantidad de pasos que yo podría hacer? O sea, yo sé que tengo dos vertientes, dos posibles salidas en este proceso de Markov. El primero es irme a 2 y el segundo es irme a 1. Entonces, ¿cuál es el que más rápido me va a llevar a 1? Obviamente el que me redirige directamente a él, ¿no? Entonces, la mínima cantidad de pasos que yo necesito para llegar a 1 es 1. Y bueno, para llegar, por ejemplo, a 2, ¿cuál es la mínima cantidad de pasos? Son 2, ya sea yéndome primero a 2, digo a 1 y regresando a P, o yéndome primero a 3 y regresando a 2. Entonces ahí son 2. Ese tiene periodo 2, por ejemplo, y este tiene periodo 1. Sin embargo, esto todo de aquí se le llama clase, ahorita vamos a ver que es una clase, y lo que importa de esto es que como el mínimo valor de todos ellos es 1, entonces el periodo va a ser 1. En sí a estos no se le llaman periodos, sino, bueno, no me acuerdo exactamente cómo se le llaman a esta clase de estados, pero el punto es de que si tienen esto de que puede ser 1, tiene otro nombre también. Posteriormente se los diré, acuérdense también, lo voy a decir, sí, cómo se les llama específicamente a estos procesos de periodos 1. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, vamos a intentar, digo, que no anoté si hay otros ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, va de 1 a 2, 1 a 3, P y 1 menos P. Y bueno, también 1 a 2 y 1 a 3 de P y 1 menos P. Claro que puede ser Q, lo que sea. Y también aquí de acá, P y 1 menos P. Entonces, como pueden ver, 1 va a 2 o va a 3. Entonces, no tiene manera de regresar a sí mismo en un paso. Entonces, su periodicidad mínima es 2. También 2 tiene periodicidad mínima 2. Y también 3 tiene periodicidad mínima 2.
Por lo tanto, esta clase, su periodicidad es 1. Digo, son 2. Y por lo tanto es un proceso estocástico, una cadena Markov con una clase, o sea, con periodo 2. Y bueno, eso vendría siendo todo, ya saben, si el periodo de la mínima es el periodo de la clase. Ahora, estamos hablando de clases, pero ¿qué son las clases? Bueno, una clase de una cadena de Markov es cualquier, cualquier subparte o cualquier subgrafo, digamos, de la cadena que puede ser eh, absorbente. O sea, que al que puedes pasar de un estado a otro. Por ejemplo, yo puedo pasar de 1 a 2 en este de aquí y bueno, vamos a colocarlo primero. De 1 a 2, si por ejemplo digamos que este es 1, este es P, este es 1 menos P y este es 1, por ejemplo. Entonces este de aquí, si se fijan, yo puedo pasar del estado 1 al estado 2 y del estado 2 al estado 1. No necesariamente siempre voy a pasar al estado, a esto de aquí, sin embargo, yo si estoy en I, puedo llegar a J. Entonces, esto se le llama una clase. Mientras que si llego a este lado de acá, esto ya no puedo ir a otra clase. Entonces, esta es la clase 1 y esta es la clase 2. La clase 1 está conformado por el estado 1 y el estado 2 y la clase 2 está conformada por el estado 3. Si yo lo anoto así con la anotación que aquí tenemos, podríamos decir que la probabilidad de ir a I a J es siempre distinta de 0 para todo I y J que pertenecen a la clase tal, o sea, la clase X. Eso quiere decir que la probabilidad de que yo pase de un estado a otro no es nula para todo C de X. Pues, no sé si se entiende específicamente eso. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo de 3 pase a 1? Es cero. O sea, de esta cadena de Markov, la probabilidad de que yo pase de 3 a 1 es cero. Y entonces, por tanto, no puede pertenecer a la clase que pertenece a estos dos, porque aquí si se fijan, tengo una probabilidad, la probabilidad de pasar de 1 a 2, del estado 1 al estado 2, son, en este caso, 1 menos p, y la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 1 es, ¿cómo se llama? 1. Entonces, por tanto, se les dice que esas son clases distintas, ¿ok? Es así como se notan las clases. No necesariamente tienen que estar relacionadas de esta manera. O sea, por ejemplo, en un proceso estocástico es factible el hecho de que yo, por ejemplo, tenga esto de aquí, es decir, tenga 1 y 2 y luego tenga 3 acá de este lado, así solito, o que estén separadas. No necesariamente tienen que estar siempre unidas para considerar las partes del mismo sistema. ¿Eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. O sea, hay un montón de casos en los que puede ocurrir. Ya será cuestión de uno o de modelar el caso específico y que quede conforme tiene que quedar, ¿no? Bueno, entonces eso es una clase. Ahora vamos a ver otras características de la clase. Bueno, comunicación. Sí, o sea, una comunicación se dice que I está comunicado con J, sí, solo sí, P de I de J, o sea, bueno, P de I de J es diferente de cero. Y ya. O sea, es muy lógico de ver, ¿no? O sea, si tengo un proceso estocástico 1, 2 y 3 precisamente, por ejemplo, el ejemplo que estábamos viendo antes, este de aquí, si se fijan, 1 y 2 están comunicados porque la probabilidad de llegar de uno al otro no es nula, mientras que 3 no está comunicado con 1 y 2 porque no hay probabilidad alguna en la que llegue a uno de esos dos estados. Entonces no tiene comunicación con ellos dos. Y de hecho, precisamente ya con este concepto de comunicación es que para que una clase exista, todos los elementos de la clase tienen que estar comunicados. Que bueno, es lo que estábamos entre sí, ¿no? Que es lo que ya vimos, nada más que antes de esto. Perdonen también por el orden, si alguna vez me equivoco en eso. Sí, yo creo que hubiera sido mejor haber dicho primero lo otro, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, bueno, otra definición, que se le llama el estado absorbente. O sea, un estado es absorbente o una clase tiene eh, una clase tiene un estado y absorbente si este si
la probabilidad de que, J llegue o sea, que no existe probabilidad de que J llegue a I. O sea, perdón, eso quiere decir que I pertenece a C, o sea, la clase. Y o sea, I no es igual a J, y bueno, entonces de J no puedes llegar a I. Entonces es absorbente en J, en este caso. O sea, eso se refiere a lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el caso ese de, a ver, creo que era más o menos así. No, era así. Bueno, este de aquí es absorbente, esta clase, ¿se fijan? Bueno, este de aquí es una clase, porque está solo, es decir, no hay manera de regresar ahí. También es otra clase, sin embargo, todas estas son absorbentes en 2. O sea, la clase absorbente es 2. Y sí, o sea, también una clase puede ser absorbente, ¿no? Por ejemplo, si aquí no hubiera 2 y no hubiera un ciclo, ya saben, probabilidad 1, así, entonces sí que es absorbente. En la clase, en este caso la clase solamente tiene un número, entonces es una clase absorbente. Y ya, eso es todo lo que sería. Ahora también existe algo que se le llama, bueno, eso se le conoce como las dinámicas de las clases. Y hay otra cosa que se llama, obviamente, ¿cómo se llama? Clases transitorias. Las clases transitorias son aquellas cuya probabilidad, cuya probabilidad de no regresar ahí es distinta de cero. Eso aquí quiere, por ejemplo, otra vez vamos a volver a uno de los que ya hemos colocado, que entonces perdón por borrarlos, ¿no? Este de aquí. Esta de aquí, si se fijan, es, bueno, ya sabemos que tiene dos clases, esta de aquí y esta de acá. Esta clase, si se fijan, es transitoria. ¿Por qué? Porque la probabilidad de, por ejemplo, de volver de I a I no es nula. O sea, la probabilidad de ya no regresar a 1 no es nula. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, me voy a 3, entonces ya no hay manera de que regrese a 1. Por lo tanto, la probabilidad de ya no volver a regresar a 1 no es nula. Tampoco la de regresar a 2. Entonces, eso quiere decir que esta clase y todos estos estados que están dentro de la clase son estados transitorios. Ahora, una clase recurrente que también está, bueno, relacionado en los estados, en las dinámicas, es, por ejemplo, si yo tengo que la probabilidad es de llegar otra vez a él, es explícitamente 1. Ya saben, si ya nunca salgo, pues se puede considerar absorbente. Pero si de alguna manera yo sé que siempre voy a terminar llegando a ese lugar sin necesidad de no volver a otro lugar, pues entonces es 1. Aunque también pues puede ser que no. Por ejemplo, si esta en lugar de regresar a sí misma se fuera a P y 1 menos P, eso no quita el hecho de una u otra forma vas a llegar a 2. Estamos de acuerdo. Porque si te vas a 1 por acá o si te vas por acá, de todas maneras vas a llegar allá. Y bueno, y entonces si te vas por acá o te vas por acá luego, otra vez llegas ahí. Entonces, de una manera u otra vas a llegar al estado 2. Eso no quiere decir que 2 sea el estado esperado. De hecho, podríamos considerar un estado intermedio. Y bueno, esto yo creo que ya es todo de momento. Bueno, me falta un último concepto, accesibilidad. Accesibilidad es si tú puedes llegar tanto de I a J o J como I, y se nota de esta manera. O sea, si yo puedo ir de I a J y luego de J a I, entonces son accesibles, existe accesibilidad. Y ya, o son accesibles, ¿no? Bueno, y ya creo que es todo lo que vamos a ver hoy. Ya si saben si hay algún error, si consideran que algo no estuvo bien explicado, que obviamente yo creo que hay algunas partes, pues coloco en la caja de comentarios, ya saben, recuérdenme de las demostraciones y yo intentaré en último de los casos, pues volver a hacer todo, si es necesario. Bueno, entonces yo con esta me despido, hasta la próxima.